Relax and overkill. Our Foro Urgente, for those of you who don't know, is an ongoing series that seeks to analyze contemporary political and economic events happening in Latin America and early matters affecting Latino communities in the United States. Normally we have one per year, two per year, but recently the last 2 years, we had 3 per semester. We could do once per week if things are going right now. And we're able to coordinate these events very quickly because we rely on the expertise of UT faculty and UT students. In fact, we are very lucky, and unlike many other universities, we do have a significant number of experts in a broad range of issues here. Today, we're discussing the migrant caravan that's making its way slowly to Mexico. We want to understand the causes of why Central Americans are joining this caravan and other caravans in the past. Particularly, we're going to talk about the fragile economic conditions and political conditions in Honduras. We're going to discuss the reactions of the Mexican government, US government to the caravan. We're going to discuss the fear-mongering in the media coverage of this story. And we're going to try to understand the role the US has played in the region that may be causing this exodus. We welcome today Denise Gilman, directora del Centro de Migración, Jorge Joy Gómez, estudiante de doctorado del programa maestría, del programa de LILAS, y Raquel Cuentos, estudiante del programa maestría. Muchas gracias a todos. Comenzamos con Denise. Thank you, Paloma. Thank you very much, as always, for organizing these events. And it really is true that they come together so quickly, so I'm excited to see that a group of you are interested in having this conversation, even on relatively short notice. And without a lot of preparation, but I still think it's really important for us to gather and to think through these issues. So, as Paloma mentioned in passing, this isn't, of course, the first migrant caravan that has come from Central America, even up through Mexico to the United States, filled with asylum seekers and others who are seeking to enter the U.S. This is a phenomenon that has been taking place for several years now, some years now, and really, depending on how you want to describe caravan, could date back to the 80s when we saw the last large flux of migrants from Central America coming to the United States as a consequence of civil wars taking place in the region at the time. And those migrant flows received similar reactions in terms of the approach of the U.S. government being one of delegitimizing the refugee nature of the flow and seeking to impose enforcement actions. But I also want to make sure that we think about other similar flows, phenomena, as we think about this caravan, and that we don't get distracted by the word caravan and think that this is something different, something special that requires a different approach as compared to other flows that we've seen in the past. And I'm going to throw out some numbers, something that I usually don't like to do at the beginning of an event like this, but I just think it's really important to put this in context. So the Mariel boat lift, Cuban migrants coming by boat to the U.S. Over a period of a couple of months was 125,000 Cubans arriving on U.S. shores. In the 1970s, we resettled very intentionally, bringing to the U.S. From abroad 130,000 Vietnamese refugees fleeing civil conflict that the U.S. was deeply involved in, of course. Bringing us up to more current times and a little bit taking the focus off of the United States. There are literally about 3 million Syrians in the surrounding countries in the Middle East, but to even try to come closer to this idea of a particular group of migrants, and to give an example, during one weekend in September of 2014, 60,000 Syrians crossed just into Turkey.
And so whatever numbers that we're talking about with this particular group of migrants from Central America coming to the United States, if it's 7,000, 8,000, some of the highest numbers that you hear, really it's important to put that in context and to realize that in fact it's a tiny number of intending refugees compared to other flows that we've seen, compared to what the United States has the mechanisms to handle through existing processes without any particular need for increased tools. And to bring it back to the U.S. and put it into context in the U.S., we in the U.S. every year, including now, even including under this administration, accept as green card holders, lawful permanent residents each year, over 1 million people coming into the U.S. So 7,000 migrants arriving more or less at the same time. Even the 120,000 Central American moms and kids that have been coming, approximately that number, about 120,000 each year for the last several years. These really are not numbers that are very large in the overall scheme of things. So what does seem to be causing the uproar is this sort of sense of this being different somehow, being a caravan, but there are a couple of things that we need to take into account as we think about that. First and foremost is the reality that the existence of this caravan type model for arriving at the U.S. border is almost certainly a result of exclusionary policies at the U.S. border that have been in place really beginning with the end of the Obama administration, about 2014, and coming up to the present, where you're seeing wide-scale detention of families who arrive in the U.S. seeking asylum. You see danger in Mexico, which Jorge will help fill out a little bit more, where you're seeing increasingly what we call turnbacks at the southern U.S. border, where if you present as a Central American family to ask for asylum at a port of entry, at a bridge, you come up to U.S. immigration and ask to be admitted into the U.S. to seek asylum, to be admitted into detention, essentially, you may find that U.S. officials turn you back and send you back to Mexico, where you may be in significant danger in northern Mexico. And so in response to this exclusion and expulsion, you see people banding together, as people will do to try to ensure their safety and their ability to access a refugee process. And so while there has been, I think, some discomfort among at least certain segments of the kind of refugee advocacy community, maybe even the Democratic Party in the U.S., about the timing of this phenomenon, given the wood that it has put under the fire to some extent of the discourse of this administration, I think it would be very unfair to think of it as anything other than something that is developed out of necessity in response to policies that have been in place at the U.S. southern border and in Mexico, and with the involvement of U.S. authorities and Mexican authorities to try to prevent migrants even from coming up through Mexico. Now, there is no doubt that whatever the reason for the caravan and the intentionality of it, it has been used by this administration and by those on the right in general to try to divide the country and to create a sense of threat, fear-mongering, as Paloma described it, in order to justify even harsher policies on the border, as well as in efforts to increase the possibility of favorable electoral results for those in the Republican Party and for this administration. So I think it's going to be important for all of us to call out that reality and make clear that the caravan is a result of pre-existing restrictive policies, such that
making the policies even more restrictive and enforcement-based will not solve the problem, or certainly won't protect us because there is no threat in the first place, but will probably feed into a cycle of renewed efforts to have caravan-like phenomena coming up to the United States. I also think it's really important to call out the extent to which the rhetoric is not just political rhetoric, but rather seeks to put a legal veneer on the idea that an enforcement-based, exclusion-based response is appropriate. And so it isn't just that the administration is saying that there is a threat at the southern border that needs to be met with military troops, which is itself, of course, deeply problematic. But there are claims that are being made by officials in the administration that it would be legal and appropriate to close off the border in the legal sense in order to stem the flow, to block Central Americans in this caravan or outside of it from seeking asylum in the United States. That simply is not correct as a legal matter, and I feel quite confident that these proposed measures that are being bandied around will not in the end be successful, would not withstand scrutiny in the federal courts. But it's like so much that has happened since 2016 that first the action is taken, individuals are harmed, refugees are sent back to their home countries where they may be killed, and until we get that sorted out in the courts, there is very substantial harm that is caused. And I think it's important not to forget that the kind of the effort to put legal trappings on the discourse, even if unsuccessful in the end, does serve a sort of normalizing function around what the policies and the discourse are that is in itself troubling, even if in the end the legal theories are debunked and delegitimated in the courts. The process of treating these as legal actions that can be taken and creating a discussion back and forth and a class action lawsuit in federal court kind of normalizes and makes it more difficult to get at the underlying sort of race and other functions of those actions. I just want to give kind of an example of what I mean by this. I was actually at a conference for immigration lawyers, hundreds and hundreds of immigration lawyers put on by our continuing legal education department here at UT last Thursday. And an immigration judge from the Valley, somebody who decides asylum cases and other kinds of deportation cases every day in immigration court, was given the podium by himself for a lunchtime keynote panel, and was set to talk about bars that do exist under existing law to entry by terrorists, people who've given material support to terrorists, as well as persecutors of others, individuals who are themselves human rights persecutors. And he made the argument in this forum that it could be possible to designate the organizers of the caravan as a terrorist group, and then by association have those who were migrating, seeking protection in the caravan be excluded as providing material support or associating with terrorists. And when challenged on that, even under the very broad, it is true, terms of existing law, the terrorism definition at least does require acts of violence. It's really intended to focus on, it's pretty explicit, kidnapping, assassinations, use of explosives, but there is a very broad term in there about using firearms to harm others. But even under that broadest definition that most of us might not think of as terrorism, there's absolutely no indication, of course, that the organizers or the participants in the caravan would meet those requirements in any way. Yet,
having a conversation about whether the caravan is properly considered to be a terrorist phenomenon changes the course of the debate, right? And so that's something that I think is deeply concerning. But that's kind of what I wanted to lay out in terms of some of the background on this. I'm happy to get in later in kind of more of a conversation about sort of what U.S. policies have been at the border on asylum seekers and migrants, as well as our involvement from the U.S. In the phenomenon of flight from Central America to the United States. But I think it'd be best if we have Jorge and Raquel fill in crucial components of what is driving these flows in the first place from Central America, and then how they're being handled in Mexico. So Raquel, I'd like to turn it over to you, if that's all right. Buenas tardes, yo voy a presentar un poco más de la experiencia de Honduras en este caso y más sobre nuestra realidad como hondureños, los motivos que han originado, digamos, esta caravana. Si pueden ver, hay dos imágenes. La primera imagen es el grupo que está caminando hacia aquí a Estados Unidos, pero la segunda, donde está la bandera de Honduras, fue una caravana que se organizó en México este año y está ubicada en la frontera de México con Estados Unidos. Voy a comenzar hablando o haciendo referencia a un tuit de la compañera Miriam Miranda, líder garífuna, en la cual ella se refiere a que generar condiciones para el bienestar de las personas y sus comunidades y países disminuirá la migración. Migrar también es sufrir de desarraigo, pérdida de identidad y sobre todo enfrentar y aceptar la esclavitud moderna. Saqueo de recursos naturales genera miseria. Un poco más distancia. Ok, gracias. Entonces, Miriam, como líder garífuna y como defensora de derechos humanos y de la madre tierra, en Honduras hace una reflexión y un llamado acerca de cuáles son los orígenes de esa migración y también que esa migración no solo tiene un efecto, tiene un origen, sino también un efecto en las personas que deciden emprender ese peligroso viaje. Como pueden ver en el mapa, está el mapa de Centroamérica y al lado el de México. No sé si logran ver ese punto rojo que está en Honduras. Esa es la ciudad de San Pedro Sula y de ahí emprende el viaje la primera caravana el 12 de octubre de este año. Un poco de antecedentes y acontecimientos nacionales. El 12 de octubre, alrededor de 200 personas se organizan o se autoconvocan en la ciudad de San Pedro Sula, en la estación metropolitana. No se sabe realmente cómo llegaron, o sea, no hay nada claro acerca de cómo se organizó. Por un lado, las personas dicen, nos autoconvocamos porque sufrimos, pero por otro lado el gobierno está responsabilizando a líderes políticos de la oposición de haber generado y de haber organizado esta caravana. El 13, la gente decide salir y se va sumando más y más y más gente al llegar alrededor de 1,000 personas que se han registrado, que han llegado a México. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Primero, después de que se organiza la caravana, el gobierno acusa a la oposición directamente y menciona el nombre de un periodista y exdiputado, Bartolo Fuentes, que él fue el que generó, el que organizó y el que empezó a convocar a la gente y a incitar a la gente para que se organizaran y emprender el viaje. Luego el gobierno, cuando ve que la gente empieza a movilizarse, hace un llamado para cerrar la frontera. Sobre todo cierra la frontera entre Guatemala y Honduras, despliega efectivos militares y policías para impedir que la gente pueda salir del país. Y el gobierno, al mismo tiempo, el presidente de la República hace un anuncio acusando a la oposición
y haciendo, digamos, referencia a que los indicadores macroeconómicos del país han mejorado y que no hay motivo para que la gente emigre, que se ha generado, hay una generación de empleos y que las condiciones del país son mejores y que la gente no tiene el por qué a emigrar y que no hagan caso a la oposición. En ese mismo ínterin, la Embajada de Estados Unidos emite 2 comunicados. Uno, en la misma línea de acusar a líderes políticos y también pedirle al país porque en Estados Unidos no serán recibidos. Porque las consignas de las caravanas eran, allá te vamos Trump. Eso era lo que la gente decía, eso era lo que en los medios de comunicación la gente, eso era porque estaban hablando acerca que el gobierno que nosotros actualmente tenemos es apoyado por Estados Unidos y otra serie de situaciones. Entonces, viene la embajada y luego vienen los tweets del presidente de Estados Unidos, es decir, de que si la caravana continúa, se le quitarán las ayudas que recibe Honduras de parte del gobierno de Estados Unidos. Y la respuesta de la gente es, no nos importa que no les ayuden porque esa ayuda no nos está llegando. Entonces, esas son declaraciones que hay en los medios de comunicación y la gente, a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que dicen los medios de comunicación, incluso la gente decide emprender el viaje y arriesgarse. Y por otro lado, la oposición empieza a través también de medios de comunicación desmentir las versiones que han organizado la caravana y también piden la renuncia del presidente y acusan al presidente, bueno, de negligencia y de que las condiciones del país no son las mejores y por eso la gente está huyendo. Entonces, esos digamos que son las 3 respuestas a los 3 escenarios y la gente, la población, pues algunos deciden irse, otros están a favor y en contra de que la gente salga del país. Pero revisando un poco los antecedentes recientes de nuestro país, hay 2 elementos importantes que tienen que ver con la gobernabilidad y la institucionalidad, que también se hace referencia al motivo del por qué la gente está saliendo. Nosotros en el 2009 tuvimos un golpe de Estado en el cual se sacó al presidente de aquel entonces, Manuel Zelaya Rosales, el 28 de junio de ese año. Los militares lo sacaron y lo llevan a Costa Rica y a 6 meses de las elecciones. En noviembre del 2009 iban a ser las elecciones, en junio es el golpe de Estado y en ese periodo se instala un gobierno provisional que lo dirige el presidente del Congreso Nacional en ese entonces, Roberto Micheletti. Y digamos ese golpe de Estado hace una ruptura en la era moderna de Honduras, porque desde los 80 nosotros no habíamos tenido un escenario político como el que se tuvo en el 2009. Un golpe de Estado sin considerar a la gente, porque el gobierno de Manuel Zelaya Rosales fue un gobierno electo. También, bueno, había todo un escenario de consulta popular en ese entonces y relaciones con los países de Nicaragua y países del sur en el 2009. Entonces había todo un ambiente político bastante fuerte en el país. Luego del golpe de Estado, se saca al presidente, se llegan a acuerdos y se llegan a elecciones. A elecciones en el 2009, donde se elige a Porfirio Lobo Sosa, y ya en el 2014 hay otro golpe a la institucionalidad del país en la cual se destituyen a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso Nacional destituye a estos 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, justificando, digamos, un fallo que ellos dieron en contra de la policía militar, o mejor dicho, de las reformas que se estaban haciendo a la policía en ese entonces. La Corte Suprema de Justicia es elegida por 7 años y la elige, es un proceso competitivo en el cual el Congreso Nacional llama y vota por los magistrados que van a ser electos. Entonces, era inconstitucional y esa destitución de 4 magistrados. Una vez que se destituyen esos 4 magistrados, viene la aprobación de la reelección de esa misma sala de lo constitucional que fue destituida. Y luego, el año pasado que hubo elecciones en el país, se habló de un fraude electoral. Hay
Nunca antes en la historia de Honduras se había tratado tanto el resultado de una elección como en esta pasada. Generalmente, el día de las elecciones, que es el 26 de noviembre, a las 10 de la noche ya tenemos presidente. Pasaron 10 días y no sabíamos quién era el presidente de Honduras en ese entonces. Entonces son una serie de golpes a la institucionalidad, de irregularidades, de corrupción que se dan alrededor de, digamos, de todo el escenario político que hay en el país. Y eso, bueno, marca la pauta para otros acontecimientos. Vemos el escenario, pero también quiero compartir algunos indicadores para relacionar un poco el ambiente político que hay, la poca confianza que tiene la población en las autoridades, sumado a cómo estamos como país en cuanto a índices de desarrollo y cómo está la región también centroamericana, comparándonos con Chile, que está en el primer lugar a nivel de la región, y también Haití, que está en el último lugar de la región. Honduras, estamos a nivel de Centroamérica, somos el país con menor índice de desarrollo humano, y a nivel de Latinoamérica somos, digamos, el antepenúltimo después de Haití. O sea, viene Haití, después viene Honduras, y así sucesivamente. O sea que estamos dentro de los países con mayores índices de pobreza que hay en la región latinoamericana y con mayor atraso también. Tomando este es un índice, bueno, lo tenemos hasta el 2015, el índice acá. Pero este año también tenemos otro indicador que es muy importante, que es el indicador de pobreza, que de 8 millones de habitantes, 6 millones estamos en condiciones de pobreza. El 68.8% de la población hondureña está en condiciones de pobreza, y de ese 68%, 59% está en el área urbana y 62% en el área rural. Según esto es del FOSDE, Foro Social de la Deuda Externa, que han tomado del Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras esta información, y el 2017 habían 379,000 nuevos pobres en Honduras. Entonces este es otro indicador que suma a las condiciones que tenemos como país. O sea, 68%, y de ese 68% aproximadamente el 40% de la población está en extrema pobreza. En cuanto a seguridad, que es otro elemento que la población también ha argumentado y que es una realidad por la cual estamos saliendo de nuestro país, es el tema de seguridad. Esto también lo sacamos de Naciones Unidas. Del 2010 al 2014, Honduras estaba entre los países más violentos del mundo. Estamos en el número 130 en índice de desarrollo humano, pero teníamos una tasa de homicidios por 100.000 de 74%, de las más altas. Inclusive los países que están en guerra no tenían esa alta. O sea, el 40% es la media y nosotros estamos sobre ese 40%. Ha disminuido, y aquí en 2017, según el Observatorio de la Violencia de Honduras, tenemos un porcentaje del 43% de homicidios, pero siempre estamos sobre la media del 40% a nivel mundial. Los homicidios se reflejan, digamos, hay mucha extorsión. Ahora, si tú quieres emprender un negocio, sobre todo en las ciudades más grandes del país, no puedes porque hay bastante extorsión del crimen organizado, y eso impide que la gente pueda, digamos, mejorar sus condiciones de vida, poner un negocio. Hay mucha gente que ha venido en la caravana y que se viene porque tienen un negocio y están amenazados. Si no pagan el impuesto de guerra, o sea, no los matan o matan a su familia. Entonces la gente decide venirse porque no hay confianza también en las instituciones. Por ejemplo, en ese ínter de la caravana, comentaba, mataron a una persona en una ciudad de Honduras, Danlí, en una motocicleta. Y llega la policía, llega medicina forense, todo eso salió por los medios de comunicación. Pero el hermano de esa persona llegó y lo levantó y se lo llevó, lo montó una paila y se lo llevó, y no le importó que estuviera la policía, no le importó que estuviera el Ministerio Público, no le importó quienes estuvieran ahí, se llevó a su hermano. ¿Por qué? Porque no cree en la institucionalidad, no cree que se pueda resolver el crimen de su hermano. Ese es un ejemplo en cuanto a seguridad. Y también la transparencia, la percepción de corrupción que hay en el gobierno. O sea, el 30% de la población, solo el 30% confía en las instituciones del Estado y en el sistema judicial. En cuanto al
Transparencia Internacional, nosotros tenemos 29 puntos, estamos en el número 35 de 180 países. Y si nos comparamos con el mejor evaluado, que es Canadá, en 8, y el peor, digamos, que es Haití en 157. Entonces hay una percepción de corrupción y de confianza en las instituciones del Estado que la gente ya no cree. No cree ir a poner una denuncia a la policía, no cree ir a poner una denuncia a la fiscalía o en la fiscalía misma, porque hay colusión y bueno, hay todo un sistema de corrupción institucionalizado que es importante, digamos, desmontar. En cuanto a salud, solo voy a hacer referencia que en Honduras tenemos 4 médicos por cada 10.000 habitantes. 4 médicos, ese es el promedio, y una esperanza de vida, bueno, de 73 años, pero aquí a 60 años con un 21-22%. Entonces, todos estos indicadores, corrupción, pobreza, no confianza en la institucionalidad, eso motiva para que la gente salga del país, emprenda este viaje, no le importa que no lleguen las ayudas, no le importa que no haya apoyo, pero se arriesga por la vida, por el estómago, por la vida de sus hijos y por también la seguridad de sus hijos. Entonces, hay más indicadores, hay más información para conocer y tener una radiografía de lo que es nuestro país, pero estos son los más importantes. Bueno, quiero hacer referencia también al tema de corrupción. Por ejemplo, en el 2015 se desveló un acto de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de 335 millones de dólares defalcados, robados por empleados, y que todavía nadie ha sido, digamos, sentenciado por ese desfalco. O sea, dinero del pueblo, dinero de las contribuciones de 2015, y se vincula el partido de gobierno a ese desfalco porque ellos recibieron dinero de ese desfalco del Seguro Social porque era gente que estaba vinculada, o sea, 335 millones de lempiras que pudieron ser utilizadas en medicamentos. Esta semana salió la noticia de que hay 9.000 cirugías que no se pueden hacer porque no hay insumos ni medicamentos en los hospitales. El otro, bueno, relacionado con el modelo económico, la privatización de las empresas. Este año se privatiza la empresa de energía eléctrica. Ayer precisamente un grupo de pobladores que quemó un carro de la compañía de empresa eléctrica porque están llegando muy caro los recibos y la gente les están poniendo contadores inteligentes. Bueno, hay todo un escenario sobre la privatización que la gente no está de acuerdo porque ha incrementado también el nivel de vida. Y proyectos extractivistas que hay dentro de las comunidades, 302 concesiones en el 2017. Los altos costos de la vida, la canasta básica en Honduras es de $349 y el salario mínimo es $355. La inseguridad y la criminalización también de la lucha de los defensores de derechos humanos. O sea, hay un escenario que es importante reconocer y que el gobierno quizás no quiere reconocer. Otra respuesta del gobierno para el caso es que el Congreso ayer anunció que se iban a crear 300.000 empleos, incentivando las microempresas. Está bien, pero es más, lo vemos más como una reacción a lo que está pasando ahorita, pero no como una propuesta sistemática de desarrollo pertinente del país y de las comunidades. Esta es la presentación con unos compañeros de aquí de LIDAS y una organización de Austin que apoya el TPS. Hay un fundraising para recolección de fondos para apoyar a la caravana, sobre todo a 2 comedores, uno más Mazatlán y otro en DF, por si ustedes quieren colaborar. Ahí está el compañero Juan, que está haciendo la recolección también, anuncio. Y para finalizar, bueno, Despertemos Humanidad, Berta Cáceres, que aún estamos pidiendo justicia por su crimen en el 2015. Muchas gracias. Jorge. Bueno, yo voy a tratar de ser breve, pero creo que los que ya me conocen probablemente no lo van a creer. Yo también quisiera empezar como un recuento un poco de los eventos que pasaron en México. El 20 de octubre muchas de las personas que salieron desde Honduras, que empezaron efectivamente con 200 personas, y se sumaron más en el camino y llegaron a ser hasta 4.000 en la frontera con México,
la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal, que es el máximo órgano policial de México, anunció que enviaría 500 policías federales a la frontera con Guatemala, específicamente en un punto llamado Ciudad Hidalgo, que es el cruce informal y formal más grande de la frontera sur de México. Y ese fue un evento bastante importante en la historia reciente de México a nivel de seguridad pública, seguridad interior, etcétera, porque ese tipo de acontecimientos solamente estaban en la imaginación de aquellos que proponían una ley de seguridad interior, que proponían una ley de seguridad nacional, que levantaba las sospechas de una probable invasión extranjera, como lo han hecho todos los himnos nacionales de todos los países, etcétera. La materialización de ese evento, de esa aparente sospecha, daba la excusa perfecta para realizar un evento como ese. Y eso fue bastante importante y me parece que es bastante interesante resaltar que la retórica de la seguridad pública o de la seguridad en general en México es tan fuerte como en Estados Unidos o incluso más, muy fuerte. Y la excusa perfecta para materializar en acciones esa retórica es desafortunadamente la caravana y el movimiento migratorio, especialmente de centroamericanos hacia México. Y esto viene pasando desde hace muchos años. Entonces, digamos, ese fue un evento importante dentro del tema de la caravana en México. También ha habido muchos otros más, como los anuncios públicos del presidente Peña Nieto en la televisión nacional acerca de la ilegalidad del movimiento, de la bienvenida que el pueblo mexicano da, pero solamente a través de los canales del Estado, haciendo referencia al Estado de Derecho, etc. Y me parece que eso también es importante porque permite observar la posición formal, oficial del gobierno respecto de un evento que se diluye en el discurso de seguridad de México con palabras como aseguramiento en lugar de detención. México es especialista en utilizar ciertas palabras para disuadir el efecto práctico que tiene en la vida de estas personas. Detención no es detención, pero es aseguramiento. Nadie nunca ha sabido explicar aseguramiento de qué, pero es un aseguramiento. Las cárceles migratorias no son cárceles migratorias, no son estaciones migratorias, y otros son albergues donde se mantienen a los niños encerrados, no pueden salir, tienen horarios para comer, etcétera, y eso seguramente ustedes ya lo saben también. Entonces, el hecho de que el presidente, la máxima autoridad legal en México, anuncie públicamente a través de la televisión nacional 2 veces y haga referencia a un evento como este es bastante también interesante en el caso de México y en la historia reciente de México y su relación con el tema migratorio. Pero yo quisiera más enfocarme en algunas cosas que luego se escapan de la visión, sobre todo de los medios, pero también de la información oficial que sale del gobierno y también la información que sale de algunos medios alternativos que hay en México, y soy mexicano, y soy de Chiapas, y soy de un lugar cerca de Tapachula, entonces esto es también parte de mi experiencia personal. Una búsqueda rápida en YouTube o en Twitter puede darnos un vistazo acerca de lo que en el terreno, en lo local, en la vecindad, en el pueblo se habla, que también tiene que ver con la política que al final se ejerce en México. Y yo he visto muchas referencias acerca de la historia que México tiene como un lugar que hace bienvenidos a los refugiados, a los solicitantes de asilo, a los migrantes en general, y se ha hecho continuas referencias así cómo México debería honrar esa historia. Y me parece que aunque la intención ha sido buena por parte no solamente de la población local en general, pero también de académicos y de organizaciones en la sociedad civil, me parece que cuestionar esa historia es importante particularmente en este momento, porque México ha sido bastante caluroso en su bienvenida con los refugiados, pero hay que cuestionar qué tipo de refugiados ha bienvenido a México.
en los años 30 con españoles, europeos, intelectuales, en los años 60 en el marco de las dictaduras en Sudamérica fueron bienvenidos muchos chilenos, también en el marco de las FARC, un movimiento de las FARC de Colombia, fueron bienvenidos muchos colombianos, fueron bienvenidos muchos brasileños, pero la mayoría de esas personas eran intelectuales y también la mayoría de esas personas eran blancas. En los años 80 también fueron bienvenidos muchos guatemaltecos, pero a ellos se les puso en campo de refugiados en la frontera. Muchos dicen que fueron 20.000, otros dicen que fueron 40.000, es un número muy grande sin embargo, y a ellos se les puso en campo de refugiados en la frontera con Guatemala, se les puso en Chiapas y luego después de haberse puesto en campos de refugiados a lo largo de toda la frontera y después de haber sido atacados por muchos grupos armados dentro de México, entonces el gobierno mexicano decidió llevarlos a Campeche, otro lugar de frontera también en México, o sobre todo cerca de la frontera sur. Entonces, me parece que en México todavía mucha gente tenemos el discurso y hacemos referencia a la historia de México como un país que hace bienvenidos a los refugiados, pero esta historia debe ser cuestionada porque no es cierto, al menos desde mi perspectiva. También un vistazo rápido a los discursos públicos que se manejan en México tienen que ver con la retórica, el manejo de la retórica de las crisis. Y me parece que las crisis plantean escenarios grises de legalidad, porque en una crisis se pueden hacer estados de excepción. Naomi Klein lo dijo mejor que yo, la gente está en shock, los gobiernos aprovechan para pasar leyes e iniciativas de ley que son en contra de la misma población, pero en contra también de otras poblaciones que están llegando a todos los países y que están en situaciones de vulnerabilidad, pero también al mismo tiempo que crea espacios grises de legalidad para la actuación de los gobiernos, también crea espacios grises para la actuación social y de la sociedad civil y también del público en general. ¿Y por qué digo esto? No me sorprende la retórica de la ayuda local, y no me sorprende la organización que han tenido los pueblos por donde la caravana que ha pasado. Me parece que desde hace mucho tiempo las organizaciones de la sociedad civil han estado ayudando a las caravanas, no solamente tienen una década pasando por México, pero también han estado ayudando a grupos de migrantes que no son una caravana, pero también necesitan ayuda. También las poblaciones locales lo han hecho, pero también me parece que resurge una situación que en México es bastante importante, y es que el mayor argumento de la gente que se queja de estos movimientos y que está atento a las noticias en sentido negativo de la caravana, el mayor argumento es acerca de los recursos y acerca de cómo para los mexicanos y para la ciudadanía no existen los recursos suficientes para poder elevar el nivel de vida y acceder a las necesidades básicas, y todo esto tiene que ver con los migrantes, ¿cierto? Pero creo que, aunque no estoy de acuerdo con esos discursos, me parece que son totalmente entendibles en el sentido de que el sistema económico, el sistema de vida en general que hay en México y que se replica en muchas partes, le podemos llamar neoliberalismo, como le queramos llamar, no solamente está atacando y no solamente pone presión en los migrantes y en la gente que está llegando de otro lado, también pone presión en la ciudadanía. Y desafortunadamente la única respuesta que luego la ciudadanía tiene ante este tipo de presión económica, de vida cultural, política, de seguridad, etcétera, es culpar al externo, ¿cierto? Es culpar siempre a la persona que no es nosotros, que es el otro, porque los migrantes son el otro y nunca van a dejar de ser el otro, desafortunadamente. Tampoco tendrían que ser nosotros, ¿no? Pero creo que es entendible, no estoy justificando este argumento, pero me parece que los análisis de esos argumentos, de esa presión social, de ese enojo, de esa rabia y de ese coraje de la ciudadanía en general contra este tipo de movimientos tiene una explicación, y es que todo el mundo está sufriendo esto.
desafortunadamente no se hacen conexiones. Me parece que lo que dijo Raquel acerca de los índices de inseguridad, pero también de corrupción que existen en Honduras son exactamente replicables en México. México tiene un 99% de desconfianza en las instituciones legales, jurídicas, de cualquier tipo. El sistema penal está colapsado, pero especialmente colapsado con la gente que no tiene dinero, con los pobres. El sistema de seguridad social también está colapsado, de nuevo, particularmente colapsado con la gente que no tiene recursos para acceder ni siquiera a un sistema de seguridad público, de seguridad social público. Y creo que esos enlaces y esas narrativas y esas acciones y lo que pasa en Honduras también pasa en México, y me parece que todo esto suma también para el clima de desconfianza y el clima de coraje que se tienen en general hacia los movimientos migratorios de parte de la población local, pero también suman para poder crear estos discursos oficiales en México. Y también un poco para finalizar, me gustaría también pensar un poco en la irrupción simbólica que tiene la caravana, no solamente en términos ¿cómo es la palabra? De desobediencia civil. Al final es una desobediencia poder entrar a otro país sin permiso, ¿cierto? Sin el permiso del país, sin los documentos adecuados. Pero también me gustaría analizar esta irrupción simbólica en términos de los discursos locales que hay en México. Y me parece que esta pregunta me la han hecho varias veces y yo la he visto muchísimas veces en discursos públicos. Es la que tiene que ver con qué pasaría si alguien llega a tu casa a invadir de repente y no toca la puerta y entra. Y me parece que durante mucho tiempo la he estado pensando, y yo respondería también en ese mismo sentido: si esa gente, cuando ha pasado por mi casa, ha sido secuestrada, ha sido aterrorizada, ha sido detenida, ha sido devuelta, ha vuelto a pasar, ha perdido familiares, probablemente tendría que dejarla pasar. Me parece que hay una irrupción simbólica muy fuerte de este tipo de movimientos. Le podemos llamar caravana, le podemos llamar grupo grande, no sé, porque amenaza nuestra seguridad, la seguridad que siempre estamos tratando de encontrar en nuestro propio país, pero que no queremos hacer extensiva a todos a los que viven en nuestros países o en los espacios en donde nosotros nos movemos. La caravana en ese sentido es muy importante porque despierta enojo, despierta corajes, pero también despierta solidaridad en muchos lugares, y no solamente de la organización de la sociedad civil como tal, que tiene 20, 30, 40 años ayudando en la ruta migratoria, también de poblaciones locales que están en el paso. Y me parece también importante poder hablar o resaltar que hay esfuerzos, a pesar de todo este clima de inseguridad, de todo este clima de corrupción, de toda esta presión social que hay en México. Hay esfuerzos que no consideraríamos como esfuerzos tradicionales organizados, pero que existen, y eso me parece importante resaltarlo. Igual pueden hacer una búsqueda bastante rápida y verán que todos los pueblos, mi pueblo, tengo que decirlo con orgullo, que es un pueblo que es bastante apático en temas sociales. A pesar de que tenemos como 30 minas canadienses a 50 kilómetros, no nos organizamos para nada. Se ha organizado para poder llevar comida y ropa y lo que sea a la caravana, y a partir de ahora a todos los migrantes que están pasando, ¿no? Recordemos que hay otra caravana que ya está en camino, que ya empezó su camino desde Honduras, al que se han sumado salvadoreños y guatemaltecos, y este es un movimiento que no va a parar. Entonces, me parece a mí que los análisis estructurales que hacemos acerca de la política y la economía son muy importantes, pero luego interesarse en estas cosas que la gente dice a nivel local, en los pueblos, en las pequeñas ciudades, también es importante. Y también reconocer que los miedos de las personas en México no son comprensibles, aunque no son justificados. No sé si eso explica un poco mi posición. Ahora, el problema es que todavía están en el sur, ¿cierto? Y les faltan como 1500 kilómetros para llegar hasta la frontera norte. Esto es una cosa que está evolucionando,
Por supuesto que pone mayor presión a los estados por los que la caravana todavía tiene que pasar. Llegarán a la frontera norte y creo que sabemos cuál va a ser la reacción del gobierno de Estados Unidos. Y se viene una crisis. De nuevo quiero utilizar esa palabra porque me parece que es la palabra que más usamos, y aunque debería ser analizada, probablemente no sea la correcta. Y se viene una serie de complejidades que afectan no solamente a la caravana, sino a las poblaciones locales sobre las que está pasando, a los gobiernos de México, a los gobiernos de Estados Unidos y a los gobiernos de Centroamérica. Que dicho sea de paso, y para concluir, me parece también que hay un discurso que sí es estructural acerca de la cooperación regional y la responsabilidad regional acerca del tema migratorio, pero me parece que es tiempo de reanalizar ese discurso y aprender de las responsabilidades que cada estado tiene. En el discurso de la responsabilidad regional se diluyen las responsabilidades que cada estado tiene, y me parece que eso también debería ser cuestionado, ¿no? Ya, creo que... So I want to open it up for questions and discussion, but I can't resist asking a couple of first questions, if that's all right. And then maybe we can take from the audience too before we get responses even. Voy a hacer en español. Sobre la cuestión de la legalidad de todo eso, que yo mencioné un poco y salió de nuevo, dijiste que era como desobediencia civil, otras descripciones. Entonces, aun para los que no son abogados, como la cuestión de legalidad viene a ser central en todo ese tema. Y quiero preguntar un poco sobre un punto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en relación con lo que deberían de hacer los que están buscando asilo si fueran a hacerlo legalmente. Primero quiero aclarar que bajo la ley de Estados Unidos, el buscar asilo en Estados Unidos es la manera legal de buscar el asilo. No hay manera, quiero aclarar como cuestión básica legal, de que no hay manera de buscar el estatus de refugiado en tu embajada en Honduras, ni tampoco en la embajada estadounidense en México. Para los hondureños tienes que venir a Estados Unidos. Eso viene de nuestras obligaciones bajo la Convención sobre Refugiados de la ONU, que se puso en lugar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países, incluyendo Estados Unidos, excluían a judíos huyendo del Holocausto, que llegaban, por ejemplo, un barco de 800 judíos que llegó a la costa de Estados Unidos, a Florida, y fue devuelto, y que murieron muchas personas en el Holocausto. Pero con eso, sí hay un argumento que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que es que, bueno, pero si están pasando por México, tendrían que pedir el asilo en México. Entonces, quiero hacer un par de preguntas. Sé que Montserrat quizás contestaría todavía más profundamente, pero si puedes decir alguna palabra sobre la posibilidad de los centroamericanos de buscar asilo en México, sobre la institucionalidad del sistema de reconocimiento de refugiados en México, y también sobre la situación de seguridad para los que pudieran llegar a solicitar el estatus de refugiado en México, si son seguros o no en México. Y después para Raquel, quería hacer un poco con algo que dijo Jorge sobre cuáles son los refugiados que se conocen en México, en Estados Unidos, de qué raza, de qué clase, de qué países. Me pareció muy interesante toda la presentación que hiciste en términos de los diferentes factores económicos, de corrupción, de institucionalidad y de violencia. Y quería preguntar, en primer lugar, si tienes alguna idea de, y yo sé que no se puede generalizar, pero ¿cuáles son los motivos principales o de la mayoría de la gente que está saliendo? Porque acá en Estados Unidos, obviamente, en el sistema de asilo, se reconoce mucho más la idea de huir de la violencia,
y se puede hacer la crítica de que ese sea el marco, pero lo es bajo la ley actual. Entonces, me gustaría saber si puede no ser posible, como separar un poco los diferentes hilos y saber cuáles son los factores que tienen más que ver, o simplemente insistir en que no es todo mezclado, uno viene con el otro, ¿no? que puede ser la respuesta. Y además me gustaría saber si piensas que hay una diferencia ahora con la caravana en términos de clase específicamente, porque una cosa que se me ocurrió mientras estábamos hablando es, cuando yo digo que la caravana en parte es una reacción a las políticas restrictivas de Estados Unidos, en parte lo que estoy diciendo es que como se ha cerrado tanto la frontera en Estados Unidos, la gente tiene que pagar más dinero para llegar a Estados Unidos para buscar asilo. Tienen que trabajar con coyote y cuesta más, o con grupos organizados, lo que sea. Entonces, una posibilidad, y no sé si es cierto, realmente estoy preguntando, es que la caravana se ha formado de gente que no tienen los recursos económicos ni siquiera para hacer eso que es más caro ahora de hacer el viaje pagando a alguien del crimen organizado. Entonces, puede ser que otra razón por la cual la respuesta es tan negativa es una cuestión de clase. No sé si es cierto. Pregunto realmente si eso tendría que ver o no, y si no lo sabemos. Pero si está bien, tomamos un par de preguntas de la audiencia también para no seguir hablando todo el tiempo nosotros y después contestamos. ¿Sí? Bueno, no, antes de todo, muchas gracias a todos, muy interesante. Tengo una pregunta para Raquel, un poco relacionada a lo que estabas diciendo. Te quería preguntar por la importancia y los efectos del narcotráfico en Honduras en cuanto a los factores que están impulsando la migración, pues y también problemas de seguridad y corrupción. Y bueno, lo quiero resaltar también. Bueno, yo no conozco la situación en Honduras, pero creo que es muy importante también reconocer que no solo son políticas restrictivas en cuanto a la migración, pero que el narcotráfico en Honduras viene primero de un mercado para drogas, cocaína más que todo en los Estados Unidos, y segundo que esas vías del narcotráfico no existían en Honduras y Guatemala siempre. Que antes se movía la droga por el Caribe y por Miami, y ese cambio surgió específicamente por la DEA, por políticas de los Estados Unidos. Y creo que políticamente también es como muy importante resaltar eso, que ese narcotráfico ha existido en Honduras por algo, y no es por los hondureños, y más que todo por políticas que vienen desde este país. Entonces, sí, la pregunta es por el papel y la importancia del narcotráfico en impulsando la migración. ¿Por qué no preguntas también y después hacemos una respuesta? Bueno, ¿hace falta? ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias por sus presentaciones, súper interesante. Y quería hacer un comentario sobre lo que dijiste, profesora Gilman, sobre el asilo. Cuando uno llega a México, se tendría que pedir el asilo en el país donde llega. En Europa se habla mucho de esa solución regional. Y no sé mucho sobre el tema, tal vez pueden comentar ustedes si hay, o sea, para mí sería imposible, ¿no? una solución regional entre Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica. Yo no he escuchado, pero capaz ustedes pueden hablar un poco sobre si hay esa conversación, o sea, si no existe esa idea de colaborar para hacer alguna solución distinta, ¿no? Y obviamente los orígenes de la migración son mucho más históricos y más complicados de lo que está pasando ahora, y que podría ser solucionado muy rápidamente, pero sí. ¿Quieren responder algunas de las preguntas, las que quieran? Sí,
referente a la primera pregunta, los factores. Viendo un poco las entrevistas que se han hecho a través de los medios de comunicación y redes sociales, el factor violencia está vinculado con el factor de clase económico, o sea, no están desvinculados, porque también el hambre de la población es una forma también de violencia, ¿no? Y no hay empleos, o sea, la gente se queja o por lo menos expresa que no tiene que darle de comer a sus hijos. No hay pan para llevar a la mesa y son la gente más empobrecida del país las que están siguiendo, no son la gente que tienen posibilidades de conseguir una visa, venirse de vacaciones, no son la gente que tienen posibilidades de ir a una universidad, incluso los que se han graduado de una universidad o de un colegio o de una institución pública o privada, están sufriendo la situación de desempleo y la situación de desigualdad económica y desigualdad social que hay en el país. Entonces, ahorita pesa mucho el tema de desigualdad social, las condiciones de vida de la población. La gente que están viniendo son gente de San Pedro Sula, de los barrios más pobres, de los barrios más violentos, de los barrios donde la gente no tiene empleo y no tiene condiciones para darle de comer a sus hijos. Y vinculado un poco a lo que decías, la violencia, el narcotráfico vinculado con el crimen organizado. Porque en Honduras, para el caso, bueno, en los últimos años ha habido por presiones de Estados Unidos, una guerra contra el narcotráfico, se han capturado a alguna gente, pero bueno, sabemos de que eso no se detiene así nomás. Entonces, el crimen organizado que se ha generado, que ha sido la extorsión, digamos, hay colonias todavía en Honduras donde llega alguien del crimen organizado, de una mara, de una pandilla y te puede sacar de tu casa y no le puedes decir nada, o sea, te saca de tu casa y tenés que buscar dónde vivir. O tenés una pulpería, una tienda y viene alguien